Hermano, que el Señor le bendiga en esta hermosa noche. Me gozo saludarlos. Espero que se encuentre bien al lado de sus familias y que la paz de Dios gobierne sus mentes, sus corazones en estas situaciones adversas que estamos pasando. En esta hermosa noche saludo a cada clase de los niños, la clase de los juveniles, la clase de los jóvenes. Gloria a Jesús, les mando mis saludos y sabemos que cada quien tomará su clase y será de bendición para cada uno en esta noche. Quiero leer la clase, el estudio bíblico número 12. Los misioneros requieren mostrar abnegación y santidad. La base bíblica se encuentra en Hechos en su capítulo 20, versículos 17 al 28. He tomado el objetivo número 2 y dice reflexionar sobre la necesidad de un carácter acorde al testimonio de Cristo. Dice nuestro pensamiento central: el privilegio de servirle a Cristo requiere también una disposición firme de sufrir con Él y de vivir una vida de piedad. Dice nuestra lectura antifonal: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me ha venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Preciosa clase que tenemos en esta hermosa noche, y sabemos que por causa de la situación no nos hemos podido reunir en la casa de Dios, pero que por estos medios sea de bendición esta hermosa clase en esta noche. Dios les bendiga, les amo mucho en el amor de Cristo. Adoraré a mi Señor, entraré en su santo templo para adorarle. Adoraré a mi Señor, entraré en su santo
mi Dios, porque tú has sido bueno. Aleluya. Y a su nombre gloria, aleluya, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Aclamar a Dios con alegría toda la tierra, cantar la gloria de su nombre, poner en gloria su alabanza, decir a Dios, asombrosas son sus obras, asombrosas son sus obras, maravillosas son sus obras, toda la tierra te adorará, toda la tierra te adorará, toda la tierra te Señor, aleluya. Amados, bienvenidos a el canal virtual de la iglesia Puerta de Sion en New Brunswick. Estamos aquí con la finalidad de seguir adorando al Señor y trayendo las enseñanzas de la palabra del Señor, confiando en Dios de que sea de gran bendición para sus vidas. Le damos la cordial bienvenida a todos los hermanos y los amigos que están en sintonía con nosotros. Espera que el Señor toque tu vida y por medio de esta palabra que puedas recibir la bendición del cielo. Le damos gracias al Señor. Aquí está nuestro maestro del día de hoy, nuestro hermano José Carlos, que estaremos juntos aquí dando la enseñanza de la escuela bíblica, nuestra escuela bíblica, alabado sea el Señor, en la lección número 12. José Carlos, Dios te bendiga. Amén. Dios le bendiga a todos. Amén. Y ahora, amados, le invitamos a cerrar sus ojos. Vamos a hacer una oración. José Carlos será nuestro maestro y en el día de hoy vamos a recibir la enseñanza. Estaremos orando por él, también por usted, confiando en el Señor de que esta enseñanza pueda llegar a lo más profundo de su corazón. Señor, que estás en los cielos, adoramos tu santo y dulce nombre. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad de transmitir este mensaje. Te rogamos, Dios mío, que esto pueda ser de bendición a todos los oyentes y todos aquellos que están en sintonía con nosotros. Muchas gracias por proveer este medio, Señor, donde podemos alcanzar a nuestra congregación y a todo aquel que esté al alcance de nuestra voz. Te ruego, Señor, por tu Hijo, nuestro hermano José Carlos, quien estará a cargo de traernos las enseñanzas en el día de hoy. Úsalo en una forma especial para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Hermano José Carlos, aquí estamos. Le entregamos la parte para que usted pues nos traiga la enseñanza en el día de hoy. Vamos a intercambiar de igual manera. No queremos pasar por alto, dar saludo a nombre de la Escuela Bíblica de la Iglesia Puerta de Sion. Agradecemos a nuestra hermana Marta y ese grupo de adoración que estuvo también al principio entonando alabanza para el Señor. Hermano José Carlos, adelante.
Que el Señor le continúe bendiciendo a cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Le damos las gracias al Señor una vez más por este día nuevo y por el privilegio que tenemos de aún poder seguir compartiendo y aprendiendo de su palabra. La semana pasada estuvimos viendo nuestra clase número 11, que estuvo basada en que el Evangelio de Jesucristo es luz en medio de las muchas religiones que rodean y que hay sobre la tierra. Y estuvimos observando el cuidado y la gran enseñanza de el gran maestro, el apóstol Pablo, de su actitud al él llevar las buenas nuevas del Evangelio a la ciudad de Atenas. Hoy en nuestra clase número 12, que les invitamos de la misma forma que lea y comparta con su familia esta enseñanza, ya que es de gran edificación para cada uno de nosotros y de nuestros familiares. Y lleva como título: Los misioneros requieren mostrar abnegación y santidad. Ese es el título que lleva nuestra enseñanza número 12. La palabra abnegación, según Pablo lo describe acá en el comienzo del libro de los Hechos, del capítulo 20, podemos observar que el apóstol Pablo, al llegar a la ciudad de Mileto, él se reúne con los ancianos de aquella iglesia como un gran siervo de Dios, con la responsabilidad que él sabía que tenía sobre sus hombros. Él los reunió en ese momento por muchas razones, y estaremos mencionando algunas de ellas en esta noche para la edificación de nuestras vidas. Si bien observamos a Pablo en este capítulo como un misionero, como alguien que llevaba la palabra de Dios a distintas naciones, y en este caso dirigiéndose al continente europeo, también nosotros como estudiantes de la palabra podemos ser edificados con el ejemplo que él muestra como maestro de aquel ministerio que él había recibido. Él se había reunido entonces en ese momento para recordarles en primer lugar el sufrimiento que él había tenido y las pruebas que él había tenido en su camino como evangelista y como apóstol de Jesucristo en su paso por Mileto. Pero si usted regresa a algunos versos anteriores, como lo son el 19, el 18 y el 17, podemos observar que el apóstol Pablo estuvo pasando por muchas pruebas, y en muchas de las ocasiones a causa de los mismos judíos, su misma gente, su misma nación, y de donde él había salido, ellos mismos habían causado tribulación. Pero vemos que el apóstol Pablo, con un amor y un fervor hacia Dios, lo pone como un ejemplo para aquellos ancianos con los que él se había reunido, para enseñarles que él en todo había sido un ejemplo para ellos, que a pesar de todas las situaciones que él había pasado por su vida, nada de eso lo había detenido. En segundo lugar, también otra de las cualidades que podemos observar en este capítulo es que una de las formas que el apóstol Pablo estaba utilizando en aquel momento era de que él anunciaba el evangelio en los hogares. Una gran enseñanza como gran hombre de Dios
y cómo la iglesia de Dios debe de llevar la palabra de Dios aún hoy en día. Tenemos ese gran privilegio de la enseñanza del apóstol Pablo, que él les enseña y les dice y les recuerda que él había sido un ejemplo y que había llevado la palabra del Señor tanto en las ciudades como en los hogares. Ninguna situación lo había detenido a él para llevar la palabra de Dios. Una gran enseñanza, sin duda alguna, para nosotros, que podemos aprender que a pesar de las situaciones que se nos puedan presentar, las pruebas, aún la muerte, si pudiera llegar a la vida de alguno de los siervos de Dios, Pablo se pone como ejemplo de que nada de eso lo detuvo y que él seguía llevando las buenas nuevas de salvación a todos aquellos que necesitaban escuchar la palabra de Dios. De la misma forma nosotros, mis amados hermanos, tenemos ese mismo llamado de seguir compartiendo las buenas nuevas de Jesucristo en cualquier momento que el Señor nos abra la puerta, nos dé la oportunidad, y aún en medio de las situaciones debemos de estar atentos y llevar esa palabra de vida y de esperanza y de salvación a aquellos que lo necesitan. Cuando usted lea su expositor y también la palabra en ese capítulo, también podrá observar que una de las cosas que me ha impactado, siempre hay algo impactante, hay algo grande que el Señor siempre nos quiere enseñar. Pastor, pero en esta ocasión, después del apóstol Pablo reunirse con los ancianos y describirle las situaciones por las que él había pasado, vemos de la misma forma que él mismo estaba consciente y el mismo Espíritu Santo había dado testimonio y se le había dado palabra, y el mismo apóstol Pablo decía, vemos que Dios utiliza al profeta Gabo para llevarle palabra en unos versos anteriores, y lo que se le profetiza es de que tribulaciones y pruebas eran las que habrían de venir a su vida. Pero pastor, él, a pesar de aquellas situaciones por las que él estaba pasando, nada de eso lo detuvo. Un gran ejemplo sin duda alguna para nosotros seguir. Pero también observamos una gran enseñanza que es necesaria para el recordatorio de nosotros. Que el Espíritu Santo es el mismo Dios, el que está en todas partes, el que conoce el pasado, el que conoce el presente y que también conoce el futuro. Y le damos gracias a nuestro Dios, porque en las situaciones que el hermano Pablo estaba pasando por su vida, el Señor siempre le traía aquella luz y él sabía que él iba a recibir esas fuerzas de parte del Señor, porque había en él aquella certeza de cumplir el ministerio por el cual el Señor le había llamado. Pero también hoy en día, mis amados hermanos, podemos entonces nosotros decir que necesitamos, como siempre, todos los días, la guianza del Espíritu Santo en nuestras vidas, hoy más que nunca. Sin duda alguna, el tener el regalo de salvación para cada uno de nosotros que hemos aceptado
es de cuidar aquella salvación con temor y temblor. Porque cuando nos quedamos analizando y meditamos en lo que la palabra nos tiene descrita, estamos claros que no solamente por lo que vivimos hoy en día, sin duda alguna muchas cosas, tribulaciones y situaciones duras vienen sobre la tierra, como la palabra lo tiene descrita. Y es bueno que nosotros como hijos de Jesucristo y como seguidores de Él estemos conscientes de que debemos de tomar fuerzas de esta palabra, pero de la misma forma confiar en Cristo y seguir perseverando, porque del día de mañana no tenemos ninguna certeza. Lo que el apóstol Pablo demuestra aquí es de que para él eran tribulaciones y pruebas las que le esperaban. Y a nosotros como iglesia, sin duda alguna, nos conviene estar caminando con temor y temblor para aferrarnos a aquella salvación. Y si hubiese algún amigo que no ha escuchado o que no ha recibido a Jesucristo, sin duda alguna no estamos saliéndonos fuera del tema y del deber de nosotros como quienes enseñamos la palabra, de que mientras tengamos vida y aliento, sin duda alguna Cristo está dispuesto a entrar a nuestras vidas para rescatarnos, y lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos de nuestros pecados, reconocer que necesitamos redención, y sin duda alguna Él nos dará, por medio de esa promesa que hay en su palabra, la vida eterna. Ninguno de nosotros tenemos la certeza de cuándo vamos a estar sobre esta tierra. Hoy ustedes me ven acá, pero el día de mañana no sabemos si yo no despierte más. Ninguno de nosotros tiene ninguna certeza. Y es conveniente que vivamos el día a día tal y como el Espíritu Santo nos dirija, caminando con temor y temblor. Otra de las grandes enseñanzas que también observamos, pastor, en este caso también entendemos que dentro de nuestra congregación, tanto a nosotros como miembros, también a usted como siervo de Dios, entendemos que hay un grupo de ancianos, un grupo de obispos que el Señor ha puesto a trabajar al lado suyo. ¿Cuál es la enseñanza para nuestros amados hermanos que sin duda alguna han recibido ese privilegio de servir al Señor, pero hoy, aún en medio de la situación por la que pasamos, cuál es el consejo de parte de usted como pastor para cada uno de ellos? Amén, muchas gracias. Dios le bendiga una vez más, amados. Verdaderamente que esta enseñanza es preciosa y habla de una vida como creyente, de una vida de entrega, de una vida abnegada, dedicada. Y el tema dice que requiere que los misioneros, o sea, los siervos de Dios, se requiere mostrar. Y eso de requiero es un requisito, se necesita, tiene que tener estas cualidades, ¿no? Tiene que estar abnegado y tiene que poseer esa santidad. Y nosotros sabemos que la abnegación es algo voluntario, es algo que nosotros, por así decirlo, nos abstenemos de ciertos placeres, de ciertas cosas personales para invertir en los demás. Y la santidad nos habla también acerca de nosotros separarnos de las cosas que pueden contaminar y dedicarnos al servicio de Dios. Y hablando de ese cuerpo
de ancianos que menciona la Biblia, menciona nuestro hermano José Carlos, el aspecto de los ancianos bíblicamente no es nuevo, no es solamente para el Nuevo Testamento. Esto nosotros lo encontramos por medio de toda la palabra del Señor. En el pueblo de Israel, aún en el tiempo de Moisés, nosotros vemos que había un cuerpo de ancianos dedicado al gobierno o a gobernar, mejor dicho, a la comunidad. Eran como los jueces, los consejeros. ¿Y por qué razón? Número uno, es que cuando se habla de ancianos, se habla de personas avanzadas en edad. Pero ocupar un puesto dentro de lo que es el ministerio de Dios no necesariamente no habla de edad, sino de capacidad, experiencia. Entonces, son personas, los ancianos, personas que han adquirido una experiencia, una estabilidad, una madurez para poder bregar con situaciones. Y cuando se dice bregar con situaciones, que nosotros sabemos que a la vida se le presentan dificultades, situaciones que a veces uno tiene que dar la guianza, dar el consejo, la orientación, corregir cuando sea tiempo de corregir, alentar cuando es tiempo de alentar. Y así nosotros aquí en la iglesia le damos gracias al Señor, como otras congregaciones. Tenemos un grupo de líderes, un grupo de ancianos, un grupo de personas que están reguindados del manto del Señor, porque hay que depender del Señor. Es cierto que la experiencia, la capacidad y la madurez nos ayuda a tomar decisiones y a guiar a un pueblo, pero hay que depender de Dios. El apóstol Pablo, eso es lo primero que establece y nos enseña. Hay que depender de Dios, indiscutiblemente. Pero los ancianos, aún de esta congregación, son personas que asisten al pastor bajo la visión pastoral. Unidos trabajamos por el bienestar de la obra del Señor. Y son personas, así como si nos recordamos de aquella experiencia que Dios trató con Moisés y le dijo: escoge a un sinnúmero de ancianos y voy a impartir en ellos la unción que hay en ti para que ellos colaboren contigo. De modo que esos ancianos son personas que Dios unge, separa, y esa visión de Dios está depositada en ellos. Y son personas capacitadas. Amados hermano José Carlos, aún en la palabra no solamente nos habla de los ancianos, porque no es cualquier persona que puede ocupar un puesto en esta dimensión. Hay requisitos, y en la palabra nosotros lo encontramos, requisitos para entrar en ese rol o en ese puesto, porque eso era como un puesto dentro de la iglesia, el ser anciano, un oficial de la iglesia. Y dice la palabra del Señor que por esta causa, alabado sea el Señor, te dejé en Creta, hablando Pablo a Tito, ¿no? Para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, uno de los requisitos, tiene que ser irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Y cuando hablamos de ser irreprensible, es alguien que no merece ser reprendido porque no ha dado causa para ser corregido o reprendido. Cuando habla de ser marido de una sola mujer, está hablando de una vida vertical, de una vida moralmente, ser una persona con un buen ejemplo, un buen testimonio que conlleva bien su hogar, y que los hijos estén sujetos a Dios y a la palabra del Señor y a sus padres, y que no sean personas o que no sean acusados de desilusión ni rebeldía. Nosotros entendemos que una rebeldía es algo contra los principios cristianos, así como la disolución, que habla de, nos da a entender como si fuera ese tipo de persona que causa separación. Y nosotros no queremos eso, nosotros queremos personas, y así es el anciano. El anciano no busca dividir ni busca rebeldía. El anciano de Dios busca unir al pueblo de Dios, porque para eso es que estamos. Y se requiere que estas personas tengan un testimonio intachable. Y por eso fue que Pablo los llamó a ellos, ¿verdad?
no solamente para darle su testimonio y ejemplo, no solamente para despedirse de ellos, sino como pasarle el legado, para decirle, yo esto lo he guardado y ahora confío en que ustedes lo puedan seguir guardando. Amados, yo siempre me gozo con estas enseñanzas porque podemos aprender tanto de ellas. Si nosotros nos ponemos a estudiar, a aplicar y a vivir lo que nosotros estamos escuchando, amado, vamos a lograr mucho. Aún en medio de la situación en que estamos viviendo, hay mucho que aprender. José Carlos, qué bendición compartir esta enseñanza contigo y con nuestros amados hermanos. Amén. Muchísimas gracias, pastor. Sin duda alguna, un consejo siempre a tiempo. Todos necesitamos ese buen consejo de parte del Señor para nuestras vidas, para seguir conduciéndonos, pero a la misma vez recordándonos, tanto como el apóstol Pablo había sido un ejemplo, nosotros sin duda alguna tenemos esa necesidad de seguir recibiendo la orientación de parte del Señor hacia nuestras vidas. Amén. Para ir concluyendo nuestra clase del día de hoy, a cada uno de ustedes, mis amados hermanos, en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, del 26, verso 26 y 27, sin duda alguna hay algo grandioso que resalta dentro de esto, y es que Pablo les escribe y les declara que él estaba limpio de la sangre de todos aquellos hombres. Después de él haber sido un ejemplo en sufrimiento, era un hombre que no solamente había dedicado su vida al servicio del Señor, él también en ese mismo capítulo observamos que era un hombre que trabajaba porque quería ser un ejemplo, y era un ejemplo para cuando las personas o los hermanos pasaban por alguna necesidad. Él siempre tenía algo que ofrecerle a la gente. Sin duda alguna, tomando el ejemplo que tenemos de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y sin duda alguna, si Pablo aprendió muy bien a seguir la enseñanza de aquel que lo había llamado, era el mismo maestro de él, Jesucristo, quien le había dicho que era mejor dar que recibir. De tal manera que él estaba haciendo una gran despedida con aquellos ancianos, derramando lágrimas entre los hermanos, pero a la misma vez redarguyéndolos. Pero podemos observar, pastor, que de alguna forma, aunque él era siempre directo y recto a la hora de enseñar la palabra de Dios, sin duda alguna tenemos una gran enseñanza que como gran hombre de Dios, él estaba preparando de la misma forma a aquellos ancianos, porque él sabía las situaciones que las iglesias pasaban y él había tenido experiencia y él sabía. Y él mismo declara y les dice que de en medio de ellos mismos se levantarían lobos rapaces que atraerían a las almas o a los hermanos de la iglesia hacia ellos. Una gran enseñanza que debemos de tomar con temor y cuidado a la hora de nosotros atraer personas hacia nosotros. ¿Con qué objetivo nosotros hacemos que los hermanos se acerquen a nosotros? Sin duda alguna, Pablo no tuvo temor de declarar aquellas palabras, consciente de las situaciones que iban a venir, porque él sabía que iban a llegar. Pero antes de eso, ellos estaban advertidos de todas las situaciones. Como iglesia, para cada uno de ustedes y mío, mis amados hermanos,
es tomar el ejemplo del apóstol Pablo, que en medio de la situación, él siempre se mantuvo firme, siempre estuvo predicando a Jesucristo, nunca dejó de predicar ese mensaje de arrepentimiento que es muy necesario recordarlo y estar conscientes de ello a cada momento. Mis amados hermanos, le damos las gracias y que el Señor le bendiga. Pastor. Amén, amén. Y para sellar queremos resaltar las palabras de nuestro hermano José Carlos, que el apóstol Pablo se cuidó como nosotros nos debemos de cuidar también, de tomar crédito. O sea, hay un problema con el ego del hombre muchas veces que cuando somos utilizados, ¿verdad? Muchas veces nos hace mucho daño nosotros tratar de tomar crédito para nosotros. Tenemos que entender que nosotros nunca seremos el protagonista de la película. El protagonista, si es la palabra apropiada. O sea, lo que tengo que decir es que el centro de nuestro mensaje, el centro de nuestra vida tiene que ser Cristo Jesús. Cuando nosotros lo hacemos así como lo hizo el apóstol Pablo, Él siempre ha de recibir la gloria. Nosotros nunca debemos de tomar crédito, aunque Dios nos use grande y poderosamente. Lamentablemente hay personas que ellos quieren tomar crédito, ¿no? Pero amado, toda la gloria y toda la honra es de nuestro Señor Jesucristo. Pablo fue humilde, nosotros también debemos de mirar ese ejemplo. Y el ejemplo clásico, hermano José Carlos, el mismo Jesús, ¿verdad? Manso y humilde. Nosotros podemos aprender de nuestro maestro, pero a Él siempre le damos toda la gloria. Muy importante, y sellamos con esto, los misioneros requieren, usted como misionero, si quiere invertir en la obra de Dios, tiene que mostrar abnegación y santidad. Muchas gracias, ha sido una bendición compartir esta enseñanza con ustedes. Esperamos estar de nuevo con ustedes si la situación no cambia. Es un placer para nosotros, para mí. Gracias, José Carlos, por brindar de tu tiempo también. Y nuestro hermano David y nuestra hermana Isabel y todos los ancianos de la iglesia, los líderes de la iglesia, por ayudarnos para que esto se pueda desarrollar y llevar a cabo. Esta es la enseñanza de adultos para la escuela bíblica de la iglesia Puerta de Sion. Dios le bendiga, ha sido un placer. Vamos a cerrar con una oración por usted. Si usted necesita del Señor, ahí donde está, solamente dígale: Señor, ayúdame, hoy me rindo a tus pies. Señor, te damos gracias por la bendición y la oportunidad de poder transmitir este mensaje. Señor, gracias por aquellos que han estado en sintonía. Si hay alguna vida, Señor, que esté pasando alguna crisis o esté alejado, apartado de ti y ahora solicita tu ayuda, yo te pido que tú extiendas tu mano, que tú, Señor amado, rescates su vida. Si hay alguien que está enfermo, quebrantado, Señor, ahora mismo rogamos por sanidad del cielo. Extiende tu mano, glorifícate en una forma especial. Nosotros nos cuidaremos de darte a ti la gracia, la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis amados, ha hablado para ustedes el pastor Julio César Rosa, pastor de la iglesia Puerta de Sion, y nuestro hermano José Carlos. José Carlos con ustedes. Hasta la próxima, mis amados hermanos.